Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Observatorio de Recursos Humanos por ORH. Mi nombre es Susana Paredes y bueno, desde el equipo de ORH lo primero es que esperamos que estéis todos bien. Os damos las gracias por acompañarnos en un nuevo webinar. Hoy vamos a hablar sobre el sentido común, una herramienta para afrontar las crisis. Y bueno, pues todos sabemos que es uno de los sentidos más valorados y que carecer de él ahora mismo puede acarrear una serie de problemas en la vida en sociedad y también para el propio equilibrio psicoemocional del individuo. En esta época de crisis que estamos atravesando, hemos visto cómo se han tambaleado todos los sentidos, el económico, el social, el cultural. Y bueno, tal y como vamos a ver hoy, es necesario cambiar esa visión que ha tenido hasta ahora la sociedad, tal y como la conocemos. Y bueno, ya no es sostenible la orientación al bien individual. Y vamos a hablar cómo podemos afrontar y desarrollar sobre todo esa visión más cooperativa que ayude no solo a la supervivencia, sino también al crecimiento en todos los sentidos. Para hablar de todo esto contamos hoy con María Julieta Balart. Ella es socia directora de Ágama Consultoría. Y bueno, muy buenos días, Julieta. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Gracias una vez más. Muchísimas gracias por contar contigo como experta y por darnos las claves, las 12 claves del sentido común para ver cómo podemos desarrollarlo. A los asistentes, recordados que a lo largo de la presentación de Julieta podéis ir haciendo todas las preguntas que tengáis en el apartado de cuestiones y que al final vamos a intentar contestar a todas ellas. Cuando quieras, Julieta. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. No sé ahora cómo activar la cámara. ¿La puedes activar tú? Pulsar sobre el botón de la cámara, el que está al lado del micrófono. Lo que pasa es que no veo, se ve bien mi presentación, ¿no? A ver, ahora un... Ponerlo en pantalla completa. Ya. Sí, ahora lo pongo en pantalla completa. ¿Está bien ahora? ¿Sí? Ahora tenemos la cámara, se ve pero bien, ¿no es cierto? La pantalla... Perdona, Susana, no te escucho. Sí, que vemos que has activado la cámara, pero que está en negro. Vale, ahí está, perfecto. Bueno, buenos días. Gracias a todos por asistir. Y bueno, humildemente voy a compartir un modelo que hice hace algunos años sobre el sentido común precisamente para la crisis del 2012 y la verdad que he visto que es absolutamente vigente para este momento y que hay cosas que quizás no pasan de moda. Bueno, vamos a empezar con un chiste que lo ayorné, lo actualicé un poquito, pero que creo que hoy es muy vigente, ¿no? Le dice a Antón, ¿no crees que se están pasando con tanto prohibir y regular? Y Antón le dice, me preocupa más pensar que tienen que regular esas cosas porque la gente usamos cada vez menos el sentido común. La verdad que es muy vigente porque hoy estamos en un momento en el cual nuestras libertades se han visto bastante coartadas, donde hay una serie de limitaciones que cambian todas las semanas. Y yo a veces me pregunto, ¿sería tan necesario todo eso si cada uno de nosotros tuviésemos sentido común? En momentos tan difíciles, como decía muy bien Susana, como los que estamos viviendo, cuando todo está fuera de nuestro control, donde el futuro es tremendamente incierto, cuando todo afuera se tambalea, es precisamente cuando más importante es que estemos serenos, centrados, gestionando nuestras emociones negativas, como es lógico que tengamos, miedo, incertidumbre, ansiedad, y buscar aplicar el sentido común. ¿Qué entendemos por sentido común? A mí siempre me ha gustado, y lo hago mucho, el modelizar, ¿no? De hecho, algunos de vosotros habéis estado en mi webinar de la felicidad que hice con Observatorio. Me gusta modelizar, ¿por qué? Porque eso nos facilita el recuerdo. Entonces, el sentido común, curiosamente, todo el mundo habla del sentido común, pero ¿cuáles son los comportamientos que nos llevan
a poder decir que tenemos sentido común. Tashi decía que el sentido común es el arte de resolver problemas, no de plantearlos. Entonces ahí ya tenemos una primera aproximación. Si en lugar de plantear más problemas somos capaces de resolverlos, pues estamos aplicando el sentido común. El concepto de sentido común se compone de dos palabras: sentido, que para mí da una idea de orientación, y común, que incluye para mí la visión de un conjunto de personas que tienen la misma problemática y le dan la respuesta de una forma lógica y eficaz para todos. ¿Qué es entonces el sentido común? Las definiciones que se encuentran son varias. Por un lado dice es la facultad del espíritu humano de reconocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Por otro lado dice que es el conocimiento del bien que debe hacerse y del mal que hay que evitar. Es noción de equilibrado, es conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Y un apartado que me gusta mucho es a conciencia, que ha sido hecho bien pensado. ¿Para qué sirve el sentido común? Para asegurar la supervivencia individual y de la especie, cosas que en momentos como estos lo considero fundamental. También sirve para ahorrar energía y esfuerzos innecesarios tratando de buscar soluciones a cosas que probablemente aplicando el sentido común se encontrarían antes. Para tener un referente entonces en la toma de decisiones, para encontrar soluciones en situaciones problemáticas. Y dos aspectos que para mí me parecen fundamentales, sobre todo en momentos como este, para no terminar matándonos los unos a los otros, es para ser más coherente y sentirse mejor a nivel individual y para vivir en armonía con el entorno. Entonces, deciros que los animales lo tienen de fábrica, es una cuestión de instinto. Cuando más problemas hay, cuando las especies se ven amenazadas, se unen para salvarse. A veces totalmente lo contrario que hacemos los seres humanos. Entonces presento el modelo Ágama, en donde al final en cada letra representa una de las claves. Por eso dijo Susana que eran 12, ¿vale? Pues si queréis empezamos ya con la primera, que es simplificar. Simplificar las cosas. Simplificar la vida no es conformismo ni pereza, sino todo lo contrario. Implica un compromiso personal en utilizar la capacidad de discernir, atreverse a escoger y responsabilizarse de ambas cosas. Fijaros qué importante. Nuestra mente, y de acuerdo a la física newtoniana, nos habla de causa-consecuencia. Entonces eso nos ha llevado a pensamientos tan dicotómicos de lo uno, lo otro, lo bueno, lo malo. ¿Por qué lo dicotómico? Porque es lo más fácil. ¿Estoy contigo o estoy en contra tuyo? Entonces las alternativas para escoger son dos. Y eso no requiere ni pensar demasiado, ni tener el valor de escoger, ni responsabilizarme de ambas cosas. Pues yo creo que precisamente, y la física cuántica lo está demostrando, esas elecciones entre dos parámetros no están resultando. Hay que ampliar mucho más la mirada, pero hay que atreverse a explorar más y a su vez, una vez que uno tiene la mirada, simplificarlo para escoger. Pero no es la simplificación de elegir entre dos. Simplificar es llevar algo a su mínima expresión, es tomar algo muy grande y reducirlo de tamaño para evaluar su esencia y verificar si sigue teniendo el mismo valor. Entonces, repito, no es elegir lo uno o lo otro, que eso es una cosa muy fácil, sino es desgranar situaciones complejas, evaluar la esencia y ver si así sigue teniendo el mismo valor. Simplificar es deshacerse de todo aquello que no aporte valor a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder centrarnos en lo importante. Implica reflexionar sobre preguntas bastante profundas que muchas veces no nos las hacemos porque nos da mucho miedo las respuestas que podemos encontrar.
Entonces las preguntas son, ¿qué es lo importante para nuestra vida? Una vez que encontremos qué es lo importante, ¿doy prioridad a lo importante? Y una vez que me dé cuenta si doy o no prioridad a lo importante, ¿abordo correctamente aquello que es importante? Y estas tres preguntas que parecen muy simples, en la respuesta os lo puedo asegurar que no, que implica bastante reflexión, autoobservación y mucha autocrítica sin culpa, pero sí con responsabilidad. Para poder simplificar, a mí me encanta simplificar, yo he encontrado la técnica de los 5 qués. ¿Para qué? Para que nos acordemos sobre aquellas cosas que no nos damos cuenta si las estamos haciendo bien o no. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Esa es la causa. ¿Para qué lo hacemos? Esa es la finalidad. Y como yo tengo realmente la firme creencia que no tenemos un pelo de tontos y que todo lo que hacemos, aunque nos produzca un perjuicio, nos produce por otro lado un beneficio, también pensar qué beneficio nos aporta y qué perjuicio nos causa. Y hasta que no encontremos esas dos respuestas, no sigamos. Porque mi experiencia como coach, cuando la gente se da cuenta que hace algo de manera constante que no le ayuda y dice, no me da ningún beneficio, sí, sigue buscando. Siempre tenemos un beneficio, que puede llegar a ser simplemente no afrontar un miedo, no salir de la zona de confort, no superar una debilidad. Y al final eso es cómodo, aunque más no sea a veces el beneficio, es la comodidad. Y hasta que no seamos suficientemente sinceros en hacernos esas preguntas, probablemente no salgamos. Lo siguiente es, o una de las reglas sería, primero disminuye tus deseos. Ya lo decían los filósofos griegos, que una de las cosas que nos generaba más malestar era desear demasiado. Entonces, todo aquello que queramos, nos preguntemos por qué lo queremos. Y elegir aquellas cosas que superen esos 5 cuestionamientos. Otra manera de simplificar la vida es optimizar nuestros recursos mentales y emocionales. Tenemos, y cada vez que me veáis a mí en una conferencia o en mis modelos, siempre hablaré del potencial que tenemos sin explorar. Realmente somos puro potencial, pero eso requiere mucho esfuerzo. Hay que pensar antes de actuar. Y las personas que a veces somos demasiado impulsivas nos cuesta pensar antes de actuar. Pero también a las que no son de tener motivación de fábrica, también tienen que esforzarse a poner ganas. ¿Para qué? Para entrar en la rueda de la eficacia, no en el bucle de la inacción o de la imperfección. Las personas que les cuesta quizás centrarse, poner ganas, poner ilusión, hacer las cosas con amor, como digo yo, tienen que tratar de optimizar sus recursos emocionales. Y por último, ejecutar con calidad. Realmente la calidad, si bien la calidad total, hacerlo bien a la primera, es bastante ambicioso, yo soy una convencida que si realmente le ponemos ganas, le ponemos conciencia, le ponemos concentración, perfectamente se pueden hacer muchas cosas bien, no sé si a la primera, pero sí a la segunda. ¿Y eso en qué nos beneficia? Evitaremos frustraciones, ahorraremos tiempo y obtendremos mejores resultados. Para sentirse, Graf decía, no diremos seguros, pero animados y tranquilos a lo largo de la vida, hay que desear poco y esperar todavía menos. Pero esto no quiere decir que no tengamos ambición. Recordar esa frase, no es no tener ambición, pero hay que estar muy alineado el deseo y el esfuerzo. La siguiente de las claves es elegir lo esencial. Decía Hemingway, el hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera. Es una frase tremendamente profunda. Yo con esto interpreto que el que se ha cuestionado, analizado, observado, luego la vida afuera le resulta mucho más fácil. Me gusta este cuento o esta
Dice, todas las mañanas en África una gacela se despierta. Sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz para que no la cacen y la maten. Pero todas las mañanas en África también un león se despierta. Sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre. No importa ser gacela o león. Lo importante es que cuando el sol salga, echemos a correr. ¿Y cuántas veces gastamos muchísima energía en compararnos con los demás, en querer vivir la vida de otros, en no aceptar la nuestra, en todas esas paranoias que al final no tienen sentido? Por lo tanto, yo también he inventado lo que se llama la rueda de lo esencial. El sentido de la vida, buscar la esencia, es por lo pronto encontrar mi objetivo vital, mi consecuencia, mi meta. ¿Para qué vivir? Yo tengo que tener muy claro, porque de verdad parecerá una tontería, pero si yo tengo eso clarísimo y digo, para ser feliz, para crecer, para disfrutar, ese es el norte, como si fuera mi valor, para subordinar todo lo demás y darme cuenta que a veces discutimos por tonterías, defendemos cosas que de verdad no son esenciales, son simplemente mecanismos del ego. Lo siguiente es, y es una pregunta muy fuerte, ¿quién soy de verdad? ¿Sé quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son los paradigmas que me metieron, los valores, los fundamentos? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué camino entonces seguir? Y para mí, ya lo he dicho en otros webinars, estamos en este mundo para crecer y mientras tanto ser feliz en el proceso. Y esto al final es esencial. Hay gente que jamás se lo ha cuestionado. Y si no se cuestiona la misión en la vida, lo demás es cuestionarse permanentemente algo. Pero si uno tiene clara la misión, lo demás se subordina. Lo esencial al final tiene que ver con lo que nos produce bienestar. Cuando estamos interiormente bien, porque estamos alineados con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestra meta en la vida, la energía que irradiamos es positiva y su impacto en el entorno también. Lo esencial entonces consiste en llegar a ser lo que podemos ser, desde nuestra esencia, no desde lo que los demás desean que seamos o desde lo que me gustaría ser porque no me gusta lo que soy, pero sí con una misión muy clara. Todos podemos y debemos ser en este paso por la vida la mejor versión de nosotros mismos, y eso implica un verdadero trabajo personal. Por eso lo esencial tiene que ver con nuestra misión y sobre todo con vivirla haciendo uso de nuestros talentos, pero al máximo, no, no robarle energía por pereza, por cansancio, de verdad, porque es toda una rueda. Cuanto menos energía tenemos, menos ganas de mejorar. Cuanto menos ganas de mejorar, menos motivados estamos. Cuando menos motivados estamos, menos energía tenemos. Y ese círculo vicioso hay que romperlo. El sentido de la vida es darle a la vida sentido. Preciosa la frase de Tabo. Entonces, ahora viene la siguiente de las claves, que es no victimizarse. Y a mí hace años que se me ocurrió una frase que me parece fundamental, sobre todo después de escuchar a mucha gente que se vive victimizando. Y yo digo, prefiero ser actor, protagonista de una vida equivocada, que víctima de una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, nadie. Hasta que los que más veamos en apariencia, cuando los conocen, tienen problemas, conflictos, dudas, tribulaciones. Pero lo importante es que no nos victimicemos porque somos los protagonistas. Todo lo que sucede fuera es un reflejo de lo que nos sucede dentro. Ya lo he dicho muchas veces, el efecto espejo. Si algo me molesta del otro, es algo que yo no tengo resuelto en mí. Porque de verdad, si las personas me pasan desapercibidas, es porque no son ni mi semejante ni mi opuesto. Pero cuando el comportamiento de alguien me
molesta es porque yo o me comporto de la misma manera y no lo quiero ver, o me comporto de una manera tan opuesta que en el fondo es un extremo. Y lo que hay que buscar al final es el equilibrio. Nada es casual, sino causal. Cada vez más lo está demostrando la física cuántica. Estamos en unos momentos, de verdad, donde están habiendo unos descubrimientos brutales a nivel científico. No somos víctimas, somos artífices de nuestro propio destino. Por lo tanto, es muy importante que recordemos que somos responsables de lo que hacemos y al final corresponsables de lo que generamos, porque tener en cuenta el impacto que producimos en el otro también nos hace responsables. Es muy común que caigamos en el triángulo vicioso y no virtuoso de considerarnos en alguna esquina de este triángulo. O somos perpetradores del daño del otro, porque no nos damos cuenta que le estamos dañando, o vamos de salvadores del otro para no permitir que el otro ni aprenda ni sufra, o al final somos víctimas de lo que el otro nos hace. Deciros que este triángulo se repite y en un lado somos perpetradores, pero luego actuamos de salvadores, y si vamos de perpetradores o de salvadores, terminaremos siempre de víctimas. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de este triángulo vicioso? Cada uno haciéndonos cargo de la responsabilidad de nuestra vida, de lo que pensamos, sentimos, hacemos. Pero entonces, ¿por qué es tan común? ¿Qué beneficio tiene? Al final tiene que tener un beneficio victimizarse. Nos victimizamos porque no somos conscientes de cómo somos y de cómo impactamos. Porque no admitimos que no controlamos al mundo, entonces como el mundo de pronto funcione de una manera, el mundo de los demás, que a mí no me gusta, pobre de mí. No, no es así. Pero ¿por qué al final qué beneficios obtenemos al victimizarnos? Porque desde luego captamos la atención de los demás, porque no nos sentimos responsables de lo que hemos hecho y porque no tenemos que hacer nada, porque el que se victimiza piensa que el que le va a solucionar la vida es el que se la fastidió, lo cual es bastante improbable. ¿Por qué? Porque para el perpetrador lo que hizo está bien desde su nivel de conciencia. O sea que difícilmente quien me fastidia la vida es simplemente por desearlo el que la arregle. Quizás sí por hacer muchas cosas. Pero al final, ¿qué problema nos acarrea victimizarnos? Perdemos muchísima objetividad, no solucionamos nuestros problemas y lo que es aún más importante, nuestra autoestima se resiente. Y la autoestima es tan frágil, cuanto más pequeño esté, menos fuerza o energía tenemos para cambiar lo que tengamos que cambiar. La siguiente, la cuarta de las claves, es tomar la discrepancia como oportunidad. Piensas como yo, eres amigo. No piensas como yo, eres doblemente amigo, porque juntos podremos encontrar la verdad. No sé de quién era la frase, lo siento, no la recuerdo ni lo he encontrado, pero le hacemos honor al quien la creó. Me imagino que para muchos de vosotros esta dicotomía es muy conocida, pero la vuelvo a recordar. Cada una de las personas, o el ego de cada una de las personas, cree que ve la realidad objetivamente, lo cual está súper demostrado, y hablaré más tarde de ello, que no es así. Entonces, al final, en función de la emoción que sentimos, percibimos una amenaza en la realidad o percibimos una oportunidad. En función de la emoción que sentimos, es el pensamiento que sentimos. Entonces, si yo tengo miedo, algo que suceda que me está despertando ese miedo, voy a tener un pensamiento negativo, lo veo como una amenaza. Y entonces solo sacaré los recursos instintivos que tengo, que en función de la personalidad lucharé, me esconderé o me bloquearé. Huiré o me bloquearé. Ya lo he comentado varias veces, pero este es el derecho más exclusivo y más personal que tenemos y curiosamente el que menos ejercemos.
porque la vida de verdad nos puede quitar todo en segundos, podemos perder la familia, la salud, inclusive hasta los bienes materiales, pero nadie nos puede quitar ese derecho exclusivo y personal de decidir qué hago con la experiencia. Entonces, la experiencia de la realidad está, nuestro espacio de libertad está en percibirla como una oportunidad para crecer. No es optimismo estúpido, es optimismo inteligente. Vuelvo a repetirlo, aunque alguien ya lo haya escuchado, que esto lo creó Viktor Frankl, un sobreviviente de 3 campos de concentración, que dijo que los alemanes le habían quitado la libertad física, la dignidad humana, el alimento, pero que nunca iba a permitir que le quitaran la decisión o la libertad de qué iba a hacer con esa experiencia. Como nuestro cerebro ya está demostrado por la neurociencia que descarta el 99% de los estímulos sensoriales que recibe porque no está todavía suficientemente entrenado. Por lo tanto, si somos conscientes de nuestras limitaciones de percepción y si estamos conscientemente dispuestos a ampliar nuestro campo de visión, podemos entonces andar por el territorio de la vida con más confianza, porque veremos o tendremos capacidad de percibir más cosas. Por lo tanto, si deseamos desarrollar el sentido común, no podemos hacerlo nutriéndonos solo de nuestras visiones, sino enriqueciéndonos con la de los demás. Es fundamental entonces admitir la discrepancia, estar abierto a las opiniones de los demás y escuchar todo aquello que nos muestra lo que no podemos ver. Porque lo que veo yo, ya lo veo, y lo que no, me lo pueden mostrar los demás y así amplío mi mirada. Tomando la discrepancia como una oportunidad, captaremos la visión de los otros, ampliaremos la propia, incrementaremos nuestro conocimiento y con ello se aumenta la confianza. Cuanto más confianza tengamos en nosotros mismos, estaremos mucho más abiertos a cuestionarnos nuestros paradigmas, que es algo importante de este modelo también. Recordar que no podemos cambiar a los demás, solo la forma en que lo vemos, y si cambiamos amorosamente la forma en que lo vemos, aumentaremos la posibilidad del encuentro, que no quiere decir solo aceptación. No, yo puedo decir, me encuentro. En el encuentro es poder manifestar lo del otro que me incomoda y poder pedirle cambio. Pero ya decidirá el otro si lo hace o no, y esto es como una partida de ajedrez. Ya decidiré yo entonces si muevo ficha o no. La siguiente de las claves es ir más allá, pensar en la secuencia o consecuencia de lo que hago. Como ya dije, somos responsables de lo que hacemos y corresponsables de lo que obtenemos. Por lo tanto, es importante que entendamos que, aunque muchas veces nos sintamos solos, no somos elementos aislados. Somos partes de muchos sistemas, pareja, familia, equipo de trabajo, comunidad, etc. Sistemas que a su vez pertenecen a otros sistemas mayores. Por lo tanto, es muy importante y de sentido común no creernos ni el centro del mundo, pero tampoco el culo del mundo. Creernos un elemento sistémico más que influye en el sistema con la acción o con la inacción. Es curioso porque en muchos cursos a veces la gente tiene problemas con otros y entonces le digo, ¿se lo has dicho? Y me dice, no se lo voy a decir por esto y por esto. La gente cree que no actuar no genera problemas. Y es un error, porque en los sistemas influye la acción como la inacción. Por lo tanto, es muy importante ser sincero con los demás, decir aquello que nos incomoda, defender nuestros puntos de vista. Por supuesto que hay que aprender a hacerlo, pero callarse nunca es la solución. Esto nos hace sentir responsables de nuestros actos, recordando que al final todo lo que hagamos o que lo que no hagamos, causa individual, tiene un efecto sistémico. Entonces, si deseo mejorar mi bienestar y el de mi entorno, es de sentido común sentirse responsable de conseguir ese objetivo
para lo cual primero tengo que empezar por buscar la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y sabiendo que desde la inteligencia emocional, si yo quiero que mis actos tengan un efecto positivo, mis pensamientos tienen que ser positivos y mis emociones que hay detrás de mis acciones también tienen que serlo. Considerar qué impacto provoco, y claro, no todo el mundo conoce la sistémica, pero hay 3 reglas que aseguran la armonía de los sistemas a los que pertenezco. Lo primero, la pertenencia. Yo no tengo derecho a excluir ni mental, ni emocional, ni conductualmente a nadie que pertenezca al sistema. Luego está la prevalencia. Muchas veces gente que me escucha está frustrada en su trabajo y está muy molesta porque cuestiona al jefe y cuestiona la manera de funcionar de la organización. Es muy importante entender que nosotros somos más pequeños que un equipo y un equipo es más pequeño que una organización. Y la prevalencia, que es una ley de la armonía, implica que hay que respetar a la jerarquía. Así como hijos, no tenemos ningún derecho a creernos mayores o mejores que nuestros padres, por más que haya cosas que hayamos evolucionado, pero emocionalmente el respeto y el reconocimiento es en la prevalencia de que nuestros padres vinieron a este mundo antes que nosotros. Y así tenemos que respetar con muchísimo amor cada una de las cosas que hagan. Y lo mismo nuestros jefes, por algo están ahí. Y luego, para que un sistema funcione, no siempre puedo estar dando, ni siempre puedo estar pidiendo. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Ya lo decía Epícteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieras, eso es el ego. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás feliz. Y yo creo que cuando al final uno le aplica el sentido común, la inteligencia emocional y todo, va modificando el entorno. La siguiente es desprenderse de paradigmas. La creencia no es el principio, sino el fin de todo conocimiento. Qué curioso, ya lo decía Goethe y todavía seguimos teniendo muchísimos paradigmas que nos limitan. ¿Qué es un paradigma? Es el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan desde luego a la forma en que percibimos la realidad y respondemos a esa percepción. La neurociencia nos ha dicho que no podemos percibir prácticamente nada que no esté ya dentro de nuestros esquemas de ver el mundo. Por lo tanto, fijaros qué limitada es nuestra percepción. Entonces la clave está en romper los paradigmas, si no nuestra percepción seguirá siendo limitada. Un paradigma al final es el resultado de usos y costumbres, de creencias establecidas y de verdades a medias. Y como al final nuestro cerebro nos limita a esto, tenemos que entenderlo y sobre todo analizar y ver a lo largo de la historia que cualquier paradigma fue ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Hay miles de ejemplos en el deporte. No se puede correr más rápido hasta que otro al final supera esa marca. Entonces es de sentido común que en épocas como las que corren es fundamental desprenderse de paradigmas o creencias limitantes como hemos nacido para sufrir, no podemos hacer nada, y lo que tenemos que hacer es buscar paradigmas que nos ayuden a expandir la conciencia. Podemos hacer un mundo mejor. Ser optimista es una actitud inteligente. En suma, podemos empezar a tener paradigmas o expectativas que nos inviten a crear y afrontar con responsabilidad un mundo en constante cambio y renovación. Ya lo decían, tampoco encontré ni recuerdo quién lo hizo, pero es muy importante esta frase. Dice, la proyección, es decir, lo que yo veo, lo que yo pongo en el mundo, es la base de la percepción. El mundo que ves es lo que tú has puesto en él y nada más. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen exterior de un estado interior. Tal como un hombre piensa, así percibe. Por tanto, no intentes cambiar el mundo, opta por cambiar tu manera de pensar en el mundo. Y cuando realmente hagamos eso,
es muy probable entonces que el mundo cambie. La siguiente de las claves es ocuparse del proceso. Para mí, si uno se ocupa con intensidad del proceso, evita sentir ansiedad por el resultado. ¿Qué es ocuparse con intensidad del proceso? Ponerle ganas, concentración. Yo, ahora lo veremos, pero soy una convencida que si uno le pone amor, y me gusta decir la palabra amor, y hace las cosas con ganas, las cosas salen bien. Por lo tanto, la ansiedad de tener miedo de que salgan mal desaparece. Estamos inmersos en una cultura muy orientada a los resultados que generan un fuerte apego a obtenerlos. La palabra apego existe, detrás de la palabra apego está miedo, siempre. De las cosas que me apego está la emoción del miedo. Esta ansiedad por obtener un resultado determinado despierta emociones negativas como el miedo y la angustia por no obtenerlo, o la culpa si no lo obtuve, que hacen al final que no desarrollemos el proceso con la calma y la concentración necesarias para lograr un buen resultado. Este apego por los resultados está orientado por una muy fuerte necesidad de control, que hay gente que la traemos de fábrica, pero entonces no hay que perder esa necesidad de control, hay que observarla, reconocerla, pero medirla, cambiar el control por la confianza, pero no una confianza sin esfuerzo, no, una confianza con trabajo. Dedicamos, desde mi punto de vista, demasiada energía a temer no obtener los resultados deseados, y entonces esa energía la deberíamos invertir en analizar dónde podemos influir, confiar y aceptar. Y por supuesto ponerse manos a la obra, porque si no sería solo fantasía. Perdón, voy a salir del mail porque estaba haciendo ruido. La siguiente de las claves es orientarse al bien común. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo Galeano, totalmente de acuerdo. Pero para eso tenemos que ser muy conscientes que, como decía Susana, nos enfrentamos actualmente a una situación en la que el aumento del desempleo y las desigualdades sociales, económicas, nos van a llevar a muchísima desintegración. Estamos además, y yo creo al final que esta pandemia nos vino a darle un respiro a la naturaleza, porque estábamos destruyendo el medio ambiente, contaminación, residuos y un consumo desmedido de recursos naturales. Que yo creo que si hay algo que podemos haber aprendido en este confinamiento es que necesitamos muchísimo menos consumo. Pero no vamos a ser estúpidamente optimistas, vamos a ser realistas que llevamos muchos años llevando una búsqueda incesante del propio beneficio con una visión muy egocéntrica de la vida. Ya es hora de trascender esa visión y orientarnos hacia la interdependencia, porque nos guste o no nos guste, estamos absolutamente interconectados con todo lo que nos rodea, personas, animales o naturaleza. Y si yo estoy dañando algo con lo que estoy interconectado, me estoy dañando a mí. Por ello es fundamental recuperar valores que estén orientados al bien común. Todos sabemos que los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas, pero también son el referente para regular nuestra conducta que esté orientada al bienestar colectivo y a una convivencia armoniosa. Pero esto puede llegar a ser inclusive aplicable en algo tan tonto y pequeño como cuando yo insulto al otro, aunque más no sea en mi pensamiento. Vaya el otro, qué imbécil es. Pues si yo estoy diciendo eso del otro, es porque en el fondo no quiero analizar por qué me ha resultado imbécil. Y si de pronto me doy cuenta de por qué me ha resultado imbécil el otro, me doy cuenta que yo también soy corresponsable de esa visión y que no tiene ningún sentido
ni siquiera a nivel de pensamiento, juzgar negativamente al otro. Al final, perdón, el sentido común, la siguiente clave, es mezclar sabiduría y serenidad. Esta clave hace referencia a la limitada capacidad que tenemos el ser humano para controlar lo que sucede, como ya he comentado, y conseguir que las cosas funcionen como Él desea. Y esto gracias a Dios, porque entonces sería terrible, porque el único que se empeña que todo sea como nosotros queremos es el ego. Y entonces el ego no da posibilidades ni a ampliar ni nada, porque el ego siempre quiere tener la razón. Y en cambio, al final, esto habla de ser mucho más humilde. La sabiduría es lo que nos permite distinguir en lo que podemos influir y en lo que no. Y la serenidad es aceptar aquello que no se puede cambiar y tener valor e iniciativa para tomar la iniciativa y cambiar lo que sí se pueda. La sabiduría al final tiene como función propia ordenar y juzgar todos los conocimientos. Y el conocimiento es fundamental para comprender a nivel intelectual, pero la sabiduría va mucho más allá. Y es además aplicarlo con sentido común, entendiendo, como decía hace un momento, con las emociones negativas que me puede generar el comportamiento del otro, entendiendo la interdependencia de todas las claves, que no solo incluye este modelo, sino la interdependencia que tenemos con todo. La neurociencia explica el comportamiento humano como reacciones bioquímicas cerebrales y funcionamiento de neurotransmisores. Esto significa que nuestra capacidad de reflexionar nos hace responsables de nuestro acto y permite que el cerebro reptiliano, que está en el instinto, se transforme en voluntad y lo emocional madure en serenidad. En definitiva, somos mente y tenemos voluntad para poder cambiar las cosas. Somos algo con capacidad de decidir por nosotros mismos. Este es el camino para conseguir una mente equilibrada, ya que la mente sin voluntad, sin las ganas, deja de existir y sin serenidad se enferma. Y lo digo porque en general a veces se contraponen. Las personas que tienen mucha voluntad para hacer, generalmente les falta serenidad. Pero las personas que tienen demasiada serenidad, les falta voluntad. No viene nadie perfecto de fábrica, pero sí podemos, de verdad, con trabajo, ser la mejor versión de nosotros mismos. Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Lo decía Santo Tomás. La siguiente es usar el error como fuente de aprendizaje. ¿Y esto por qué? El verdadero error no radica en no cometer errores, sino en tratar de justificarlos en lugar de aprovecharlos para aprender. No sé si es la fuerte necesidad de aprobación, la culpa que siente mucha gente, pero de verdad a mí particularmente me exacerba muchísimo las personas que cuando cometen un error, su cerebro automáticamente, bueno, mejor dicho, no es su cerebro, es la reacción emocional, que es más rápida que la racional, busca justificarlo, en lugar ni siquiera de analizar qué pudo haber pasado. La justificación, igual que la culpa, son dos mecanismos que van en contra del crecimiento y el aprendizaje. Para aprender hay que estar dispuesto a errar, no de una manera premeditada y consciente, sino aceptando con humildad que la experiencia, al llevar las cosas que quería hacerlo bien, pero la experiencia puede encerrar aspectos no previstos, sorpresas, e incluso poner en evidencia que entre la teoría o la hermosa teoría que uno tenía no era aplicable a la realidad. Y normalmente las personas, como decía, tienen esa reacción emocional porque no quieren conectar con la culpa. Pero no hay culpa si no hay conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si no me di cuenta, es fácil decir no me di cuenta. En lugar de empezar, no porque lo hice, porque no me dijiste, porque no sé cuánto, porque no tuve tiempo, porque... Dios,
No hay culpa si no hay conciencia. Cuando erramos generalmente lo hacemos por falta de atención, de conocimientos, de trabajo suficiente, etcétera, de lo cual sí somos responsables. Pero si enganchamos con la culpa, nuestro cerebro emocional consume toda la energía y entonces nuestro cerebro racional no reflexiona por qué falle. Y entonces si no reflexiona, volveré a fallar, lo cual es muy frustrante. No aprendemos de la experiencia ajena. Por ello, cuando dudemos entre hacer y no hacer, debemos siempre escoger hacer, porque aunque nos equivoquemos, al menos habremos tenido la experiencia. Y eso sirve para aprender. Y por último, la N de no al miedo, sí a la confianza. Nada en la vida debe ser temido, solo entendido. Si lo entendemos así, nos daremos cuenta que nosotros también somos quienes, entendiendo cómo funciona el tema, podemos perfectamente controlar nuestros temores. Existen miedos reales y miedos imaginarios. Un miedo real, lo digo siempre, si en este momento empezara a temblar el edificio, evidentemente mi cuerpo ya está perfectamente preparado para, sin pensarlo, cortar este webinar y salir corriendo. Nuestro organismo tiene un sistema autónomo de inteligencia natural que ante los miedos reales sabe reaccionar. Pero generalmente los problemas no están en los miedos reales, están en los miedos imaginarios. No seré capaz de salir de esta crisis, no voy a... Evidentemente, después de una crisis, es muy difícil que uno pueda volver a vivir lo mismo o de la misma manera. Para eso están las crisis, para generar cambio. Pero ahí el solo cambiar desatan una serie de miedos imaginarios que pueden hasta bloquearnos. Esta crisis seguramente, en mi caso, por ejemplo, hace más de 5 años que el responsable de tecnología de la empresa, haz webinar, yo no, hasta que hacer un webinar fue la única manera de poder seguir en contacto. ¿Por qué necesitamos que de pronto todo fuera nos sacuda muchas veces para pegar esos cambios, esos giros, innovar, crecer? Y por esa zona de confort, que al final no necesariamente es confortable, pero es terriblemente cómoda. Entonces el sentido común implica actuar con acierto, eliminando comportamientos egoístas, agresivos y autodestructivos. Me diréis, ¿y cómo actúo con acierto? Bueno, yo daría 3 claves. No ser egoísta, no ser agresivo, dañando al otro, y no hacer nada que nos dañe a nosotros. Y por ello es muy importante afrontar los miedos imaginarios que normalmente están detrás de todos estos comportamientos. Miedo a perder, miedo al diferente, etcétera, etcétera. Si queremos vivir mejor individual y colectivamente, debemos usar el sentido común para convivir y crear, sin olvidar que todo está en constante cambio y renovación, por eso tenemos nosotros necesariamente que renovarnos. Esto requiere que cada persona se esmere en observarse a sí misma, a entender que el miedo es una reacción normal, que si se perciben amenazas, vamos a sentir miedo. Y utilicemos el poder para modificar la forma de pensar, que hagamos el esfuerzo para estimular la voluntad y actuar de la mejor manera eficaz afrontando los miedos, porque así crece la confianza y sobre todo dejando brillar la luz que todos llevamos dentro. Decía ya Confucio que la vida es muy simple, pero que al final nos empeñamos en hacerla difícil. Pues he llegado justo a los 10 minutos. Muchísimas gracias por esto y doy paso, si os parece, a las preguntas. Fenomenal, Julieta, pues muchísimas gracias por la exposición. Vamos con algunas de las dudas. La primera es, ¿cómo se mezcla la ley de la prevalencia con la ruptura de paradigmas? Bueno, a ver, voy a tratar de... Interesante pregunta. Voy a tratar primero de entenderla, ¿de acuerdo?
me encantaría si la persona que dijo me diga qué paradigma tiene, porque yo no puedo contestar si no sé el paradigma. Así que, por favor, que te diga qué paradigma. Vale, pues le damos un poquito de tiempo a la persona que ha formulado la pregunta. El paradigma Exacto. comenta que es cambio de mentalidad en la empresa. Bien, vuelvo lo mismo a esto. El otro día también una persona en un webinar me hizo esa pregunta. Le contesto a esta persona que si ella es él o la directora general, tiene todo el derecho de generar el cambio deseado, pero que si no está en esa posición, tiene que cambiar su paradigma de que la empresa no funciona, de que esto no, porque al final es más la ley de prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que como mucho esa persona, si no es la directora general o el director general, lo que puede hacer es, con muchísima humildad, hacer aportaciones, sugerencias, todo ese tipo de cosas, pero con muchísima paciencia, esperar que quien tenga la jerarquía lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, la prevalencia sería un paradigma, claro que sí, pero un paradigma que ya está súper probado que funciona en los sistemas y genera armonía. Porque seguramente esta persona, si no le gusta la forma en que la empresa funciona, estará tremendamente frustrada, se sentirá mal y protestará. Y probablemente no hable con la, no sé, director general, o imagínate que sea la administración pública, es incambiable, creo que en una generación por lo menos. Entonces lo único que puede cambiar es su manera de percibirlo. Y desde la inteligencia emocional solo hay dos maneras de actuar. O hago algo para cambiar la realidad, y si esa realidad no cambia, porque no está en mí cambiarla, tengo que cambiar de realidad. Y eso significa que si a mí no me gusta la forma en que funciona la empresa, tengo la opción de cambiarme de empresa. ¿Vale? Vale, nos han contestado que queda resuelta la duda. Otra Gracias. de, otra de las preguntas es ¿cómo podemos con sentido común eliminar esos apegos de los que hablaba? Susana, no te escucho. Sí, decía que otra de las preguntas es cómo podemos con sentido común eliminar esos apegos de los que hablaba. Bueno, con sentido común solo no, es de sentido común que lo consigas, pero los apegos trabajándose muchísimo. Lo primero siempre es conocerse, ¿vale? Conocerse, entender, eso nos ayuda a entender por qué somos como somos, dónde están nuestros miedos, y trabajarse muchísimo a nivel personal, muchísimo, para, yo qué sé, como autodidacta, lo cual a veces es complicado porque ya desde la antigüedad existían los maestros, ¿no? Y necesitamos a alguien que nos muestre aquello que no podemos ver. Y a veces estamos tan apegados a nuestras visiones que si no buscamos una ayuda externa, un coach, un psicólogo o un maestro, es muy difícil, ¿no? Y luego con mucha paciencia, ¿por qué? Porque al final la guerra no está afuera, la guerra está dentro. Y conseguir nuestra propia paz con los propios enemigos que tenemos de nuestra personalidad no es fácil. Entonces, lo primero, conocer cómo somos. Luego, aceptar cómo somos. No rechazar, porque todo lo que se rechaza, al final nunca se va, ¿no? De todo lo que persiste, si rechazamos las cosas, hay que soltar todas aquellas debilidades, pero desde muchísima compasión. Entonces hay que conocerse, aceptarse y luego valorarse. ¿Qué significa para mí valorarse? Empezar a experimentar esa nueva manera de ser y hacer cosas para que eso cambie. En el fondo es mucho trabajo de desarrollo personal, pero para nada es imposible, es un entretenimiento interesante. ¿Alguna más? Sí, otra de las dudas es ¿cómo definirías el papel de la serenidad en el mix
del cambio de paradigma? Bueno, primero aceptando que todos los nervios que podemos llegar a tener por este nuevo entorno, el MIT del cambio de paradigma, perdón, a ver si he entendido mal. Bueno, si yo voy a cambiar un paradigma, lo suyo es que me sienta súper temerosa al principio, es lógico. ¿Por qué estamos llenos de paradigmas? Porque nos dan seguridad. Evidentemente porque son patrones mentales y entonces no tengo que andar eligiendo entre muchas cosas. Funciono desde mi paradigma, me creo que mi paradigma es el mejor y arrea. Entonces, cada vez que suelto paradigmas, o que asumo y empiezo a desprenderme de mis propios paradigmas para modernizarme, para ayornarme, tengo miedo, claro que tengo miedo, porque por lo menos lo que es mi paradigma ya sé cómo ha funcionado, y aquel otro nuevo tengo que explorar. Entonces es lógico que en ese momento yo no pueda tener serenidad. Ahí tengo que tener la sabiduría para darme cuenta que me tengo que sentir mal. Y a medida que lo vaya experimentando, la serenidad no es algo que se adopta en un momento. La sabiduría es mucho más rápida, la serenidad es un proceso, porque muchas de nuestras emociones están en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, y explorarlo no es tan rápido. En cambio, la sabiduría es algo más del hemisferio racional y del cerebro racional, del neocórtex, con mucha paciencia y con mucha compasión. Bien, ¿alguna otra, Susana? Sí, otra de las cuestiones que, bueno, que se han repetido y que es un poco el kit de la cuestión de este webinar, nos preguntaban qué opciones tenemos como individuos para poder luchar, entre comillas, en esta situación que estamos viviendo. Para poder luchar, dijo. Sí, ¿Me has en dicho esta luchar? situación que estamos, sí, en esta situación que estamos viviendo. A la persona que no escuché el nombre, yo te diría que lo primero es cambiar tu diálogo interno. Si tú ves esto como una guerra, mal vamos. La estás viendo como una amenaza. Entonces tienes que verlo como una oportunidad. Y de verdad las hay. Yo por lo menos he encontrado muchísimas oportunidades en esta crisis. Entonces, no veas las cosas en términos de lucha, míralas como oportunidades de superación. Y cuando realmente veas las cosas más como una oportunidad que como una lucha o como una amenaza, solo tu cerebro va a encontrar muchos más caminos. Pero tú piensas que nuestro cerebro reptiliano, el más antiguo que tenemos, está preparado para la supervivencia. Entonces es lógico que vea todo como una guerra, como una lucha. Pero ese solo se defiende de la vida, no encuentra opciones. Entonces, para poder tranquilizar al reptiliano, tienes que ver oportunidades, tienes que cambiar tu diálogo interno, cambia la palabra lucha por desafío. Y cuando empieces en ese camino, entonces es como que calmas a tu reptiliano y tu neocórtex empezará a encontrar opciones. Bien, ¿alguna más, Susana? Sí, otra de las cuestiones al hilo de lo que estabas comentando es, con toda esta situación debido a la pandemia, ¿cómo podemos evitar la victimización? A mí, si me permitís, yo creo que el que se victimiza en la pandemia se victimiza siempre. Lo que pasa es que ahora tiene como una razón más justificada para victimizarse. Al final, si nuestra opción de vida es victimizarse, vamos a encontrar perpetradores en todos lados, en personas, en situaciones, en cosas. Yo creo que si quizás no es el momento más fácil, ¿no? Pero victimizarse o no es una opción de vida. Entonces yo le invitaría a esta persona, que ahora es la pandemia, pero que haga una lista de todas aquellas cosas que se sienta víctima, para ver si realmente solo es la pandemia o es una actitud de vida.
y que si reconoce que es una actitud de vida, está en un hermoso momento para cambiarla. Porque al final el victimismo creo que es una de las mayores pandemias a las que estamos sujetos. Muy bien, ¿alguna cosa más, Pues Susana? hemos llegado justo a la hora, tenemos que ir acabando. Agradecer a la multitud de asistentes que nos han acompañado esta mañana, que esperamos que el contenido les haya sido de utilidad, siempre, pero especialmente en estos momentos. Y por supuesto a ti, Julieta, muchísimas gracias por colaborar una vez más con ORH. No sé si quieres añadir algo muy rápido. Que precisamente en vuestra revista está escrita toda la saga, me parece que es del 2012, 2013, no lo sé, pero en vuestra revista está desarrollado todo el modelo por si quiere la gente ampliar información, o que si no pueden pedirnos algo, conectar por la web o lo que fuera, y ahí en la web encontrarán esos artículos del sentido común que estuvieron publicados en vuestra revista. ¿Vale? Pues yo Vale. creo que nada más y agradeceros muchísimo vuestra presencia. ¿Mm? Fenomenal, agradezco. Aprovecho para decir que vamos a enviar la presentación a todos los asistentes en los próximos días y que, como comentaba Julieta, en la web de ORH aprovecho para decir que tenemos la revista en abierto y que pueden consultar tanto la sección de Agama como cualquier contenido que les interese. Muchísimas gracias a todos y buen día. Gracias, buen día a todos, muy amables.